Quiero saludar a Rafael Polán, nuestro historiador. Rafael Polán, @. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Bien, muy bien, contenta de oírte, de verte, de que estés aquí con los hilos de Polán, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y hoy nos toca el tema de quizá la familia real, pues diría yo, más famosa de la historia, ¿no? Los Tudor. Sí, sin duda una de las más famosas. Mira, Fer, vamos a darle un giro al asunto halloweenesco. ¿Cómo se dirá? Halloweenesco. Ujú. A este asunto de Día de Muertos, para hablar de una fecha importante que se celebra mañana, el nacimiento de la dinastía Tudor. Bien lo dijiste, Fer, una dinastía muy famosa, pero fíjense, muy breve. Enrique VIII, su papá y sus hijos, nada más. Pero ¿por qué son tan famosos? ¿Por qué fueron tan poderosos? Enrique VIII es uno de los monarcas más famosos de Inglaterra y del mundo. Sus hijos ni se diga. ¿Conoces una bebida que se llama Bloody Mary? Sí. Es en honor a la hija de Enrique VIII, María la Sangrienta, que fue una reina de Inglaterra que ya se imaginarán cómo era, ¿eh? Bueno, ella era hija de Enrique VIII. La reina Isabel era hija de Enrique VIII. No vayan a pensar que la de ahora, ¿eh? Estamos en los 1500, específicamente octubre de 1485. La reina Isabel I, la de ahora es segunda, que de pronto eso también se olvida mucho cuando se habla de ella. Ese día, en octubre de 1485, nace esta dinastía. Y les voy a contar por qué fue tan poderosa. Tanto que vamos a tirar este mito de que Enrique VIII era un necio, un hereje, que desafió al Papa y por caliente separó a la iglesia de Inglaterra para casarse con Ana Bolena. Por calentura. Eso es mentira. Enrique VIII hace esto porque quiere hacer las cosas bien, pero no lo dejan. Ahí les va. Para entender este periodo tan importante de la historia, que les digo que mañana es cuando nació, pues, hace 1485, hay que irnos mucho más atrás, a un periodo que se le conoce como la Guerra de las Dos Rosas. Si ustedes vieron esta famosa serie o escucharon de Game of Thrones, Se Game of basa en Thrones, eso. Cipher, muy bien, casi nadie sabe ese dato. Está basado en una historia real, nomás quítenle los dragones. Bueno, es un tema complejo, la Guerra de las Dos Rosas. Empieza en 1377 con la muerte de un rey, Eduardo III, y a partir de ese momento, sus hijos van a argumentar derecho al trono de Inglaterra. Y durante mucho tiempo las familias se van a enfrentar. En algún periodo se alían con los franceses, en un periodo se matan, capturan a un rey, capturan a otro. Bueno, esta guerra civil va a terminar en 1483, cuando un heredero al trono es apoyado medianamente por la mayoría de los nobles. Había dos familias que se enfrentaban, los Lancaster y los York, que en la serie eran los Lannister y los Stark. Fíjense, ahí todo, cómo se parece, pues. Este personaje que llega al trono para poner fin a esta guerra era de los Lancaster. Era medianamente lejano al conflicto y a la corona. Lo que pasa es que tenía un gran ejército y bueno, total, se queda como rey, se casa con una familia con una mujer, perdón, de la familia rival, Isabel de York, y en ese momento nace la dinastía Tudor y se acaba la guerra de las dos rosas. Por eso eran tan poderosos, porque venía el fin de una guerra civil que había durado muchísimo y porque todas las familias nobles apoyaban a esta familia que además se terminó juntando con la otra familia que peleaba el trono. O sea, ya no había pretextos. El hijo que tuvieran estas dos personas iba a ser poderosísimo, probablemente el monarca más poderoso que había tenido Inglaterra. Y ese hijo fue Enrique VIII. Por eso es tan poderoso. Por eso podía hacer lo que quería, porque tenía un poder absoluto. Ahora, vamos a ver qué pasa del otro lado, ¿eh? Que por cierto, Enrique no era el heredero directo al trono. Él tenía un hermano mayor llamado Arturo, que comprometen con la hija menor de los reyes católicos, porque a los Tudor que vienen de una guerra civil les preocupa que pongan en duda su derecho al trono y que eventualmente pues haya actos de traición. Y para legitimar su alta nobleza, van a encontrar a una novia para su hijo de muy alta cuna. Nada más y nada menos que la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. Que Catalina de Aragón era un mujerón, era inteligentísima, Mm. trabajadora, era bellísima, era su prima en tercer grado, por cierto. Bueno, eh, Arturo y Catalina se van a casar, se enferman, no se sabe de qué, pero los dos se enferman,
les da la enfermedad del sudor, así dicen las crónicas. Los historiadores no se ponen de acuerdo qué era, pero bueno, se muere el heredero al trono de Inglaterra y Enrique, el futuro Enrique VIII, pasa de ser no solo el príncipe, ahí segundo en la línea, sino ya el que sigue, ya el casi el rey, y además se casa con la viuda de su hermano. Por eso era tan poderoso Inglaterra. O sea, estás juntando a dos reinos poderosísimos en el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Todo salió perfecto, excepto que no logran tener un hijo. Al mes se embarazan, ella da luz a un bebé que dura como vivo, como un mes y medio. Tristemente el bebito falleció. Y aquí empiezan las tragedias. Porque un rey, Fernanda, le podía pedir a cualquier persona que haga lo que él quisiera, incluso sus deberes reales. Probablemente lo único que nadie más puede hacer por un rey es tener un heredero de sangre legítima. Esa es obligación del rey. Exacto. Y esto es importante para entender que Enrique VIII pues no era un viejo loco, caliente, al menos en esta época de su vida, Era un tipo que necesitaba hacer esto porque era su obligación y porque tenía que poner estabilidad en un país que venía de, o sea, le urgía tener un hijo. No era un asunto de ego, no era un asunto, era un asunto de responsabilidad. Entonces, por absurdo que parezca, después de casi 2 décadas, él le sigue echando la culpa a Catalina. No puedo tener hijos por ti, tú eres la culpa. Acuérdense que todo lo que pasaba en la historia era culpa de la mujer, si lo dice la Biblia. Y entonces, pues Catalina ya era una mujer de casi 40 años, había sufrido varios abortos, y Enrique se da cuenta que no puede ser, pues, papá con ella. No puede tener un heredero varón. Solo habían tenido una hija que sobrevive a la niñez, María, la futura Bloody Mary, que va a ser reina de Inglaterra. Todos los hijos de Enrique fueron reyes, Y aquí es cuando aparece Ana Bolena. El asunto de Ana Bolena es complejísimo. No es tan fácil. Además, la historia de Ana Bolena se ha ido redescubriendo. Parece ser que la mala no fue. Y la pobre acaba decapitada justo por lo mismo que le pasa a Catalina de Aragón. Porque no le puede dar un hijo a Enrique VIII. Exacto. Nosotros pensamos que Enrique VIII, si yo les digo ahorita, imagínense a Enrique VIII, si alguna vez han leído algo de él, veremos esta imagen muy famosa de los cuadros, ya un hombre mayor, ya un hombre con sobrepeso, muy alto, pero esta es la imagen probablemente de sus últimos 10 años de vida. Enrique VIII era alto, guapo, fuerte, era mejor arquero que sus guardias, era rico, era, les digo, delgado, era un partidazo. Y el tipo se empieza a desesperar porque su vida le empieza a caer, o sea, de pronto no puede tener hijos, empiezan las guerras, empiezan los problemas, y Enrique le pide al Papa que lo divorcie. Esto era una práctica común. Tú querías algo, vas, le pides permiso al Papa y tras un dinerito te dejaban, te vendían una bula. El Papa Julio II, este que le pide a Miguel Ángel que pinte el techo de la Sixtina, empieza con esta práctica porque él quiere construir una nueva basílica de San Pedro. Pero los papas que siguen le exageran, tanto que un religioso alemán dice, oigan, ¿cómo que no podemos leer la Biblia en nuestro idioma? Y si el pueblo quiere agarrar y leer la Biblia y acercarse a Dios, no, tiene que ser a través de un sacerdote. Y luego, esto de que anden desde Roma vendiendo la entrada al cielo ya es absurdo. Y pasa algo inaudito, se inicia una reforma protestante que va a terminar con Alemania separándose de la iglesia de Roma. Y esto es un hecho que ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con Enrique VIII? Ahí les va. Ana Bolena era protestante. Entonces, de entrada, no le iban a dar permiso a Enrique VIII porque dicen, oye, pues búscate a quien sea. Pero él considera que Ana Bolena es una persona virtuosa que no ha querido ser su amante. Ella quiere hacer las cosas bien y Enrique quiere hacer las cosas bien. Porque él pudo tener un hijo ilegítimo y después, o sea, Enrique quiere hacer las cosas bien y se va a un juicio, trata de pedirle al Papa, pues que reconsidere su caso porque, oye, lo has hecho muchas veces, porque ahora conmigo no. Pues porque ahorita las cosas no están para andar vendiendo bulas y que más gente empiece a cuestionar la iglesia. Y súmenle que el sobrino de la esposa de Enrique VIII se vuelve muy poderoso. La hermana de la cuñada de Enrique VIII era Juana la Loca. Ella tiene al heredero al trono de España. Y el heredero al trono de España se vuelve muy poderoso, Carlos I, que fue un excelente rey, un pésimo hijo, porque deja a Juana la Loca encerrada toda su vida para él quedarse con el trono.
Pero Carlos I de España, quinto de Alemania, por cierto, era sobrino de la esposa de Enrique VIII y que invade Roma, secuestra al Papa y ahí lo tiene como su prisionero, incluso le paga un rescate el Papa. Pues el Papa no le va a dar el divorcio a Enrique VIII porque se quiere separar de su tío. O sea, Enrique VIII la tiene perdida. Y para hacer las cosas bien, Enrique VIII se termina separando de la Iglesia de Roma para poderse casar por la Iglesia y poderle dar un heredero al trono a su país. Interesantísima, ¿no, Fer? La historia de los Tudor. Pues la verdad sí, es la familia real inglesa más famosa de la historia, ¿no? En total hubo que 5, ¿no? Hablábamos 5 reyes Tudor. Gracias, mi querido Rafael Polán. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Ay, descansar y abrazar al bebé. Eso, mero. ¿Cómo se porta? ¿Como angelito de la guarda? De verdad, sí, me saqué la lotería, Fer. Claro. Tranquilo, bien portado, risueño, no es un niño llorón, no es un niño que se queje. Y yo sé que está muy chiquito y seguramente van a decir, ay, todos dicen lo mismo, pero fabuloso, fabuloso. Estoy en el cielo, decías tú, Fer. Gracias. Un abrazo a los 3.